Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de las criptomonedas y el entorno legal que las respalda. En primer lugar, pues vamos a comenzar con la tecnología que está detrás de estas criptomonedas que ya están siendo un auge a nivel mundial. Y esta es la tecnología del blockchain. ¿Qué es la tecnología del blockchain? Bueno, esto se ha proliferado enormemente en los últimos años, pero su origen se cree que está alrededor de los años 90, cuando un grupo de personas toma la decisión con el potencial del Internet que tenía en ese momento y apoyándose a través de la criptografía de proponer la creación de un nuevo sistema financiero. ¿Y qué nos proponía este nuevo sistema financiero? Pues que no existiesen autoridades ni instituciones de control que fuese capaz de garantizar el anonimato de las personas que están realizando estas transferencias, que se controlase la oferta monetaria y que fuese totalmente transparente en lo relativo al flujo de las transacciones. Esto es lo que nos quería brindar la tecnología del blockchain y lo que hemos visto con algunas criptomonedas actualmente. ¿Qué son las criptomonedas? Bueno, actualmente se consideran que son monedas virtuales, también denominadas criptomonedas, y ha sido definida por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, como una representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda de curso legal, que no tiene la consideración de moneda o divisa, pero es aceptada por las personas físicas o jurídicas como medio de pago y que puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos. Desde el punto de vista económico, las criptomonedas no cumplen o no reúnen las características clásicas de una moneda fiduciaria. ¿Cuáles son? Bueno, que debe ser un medio de cambio, una unidad de cuenta y que debe existir un depósito de valor. Es muy importante que no podemos confundir las criptomonedas o las monedas digitales con el dinero electrónico, ya que este último básicamente es un mecanismo de transferencia digital de la moneda. Un ejemplo de este es PayPal. En estos casos, uno utiliza una divisa de curso legal y recurrente que pertenece a un país o a una región. Por ejemplo, el euro, el dólar, bolívares o cualquier otro tipo de moneda. Esto es muy importante tenerlo presente porque las monedas digitales no tienen por qué cambiarse necesariamente por monedas legalmente establecidas, ya que la finalidad de la misma es que puedan realizarse, o sea, se pueda almacenar o se puedan realizar transferencias entre las mismas criptomonedas y que no haga falta tener que pasarlas a euros o a cualquier otro tipo de divisas. Esto es muy importante tenerlo presente, pues que ya no funcionan de la misma forma lo que sería el dinero electrónico con respecto a las criptomonedas. ¿Cuáles son las criptomonedas más conocidas o de las cuales las personas más hablan en estos momentos? Bueno, tenemos a Bitcoin, que ha sido la más polémica en los últimos años. También tenemos otras como Ethereum, Tether, Cardano, entre otras. En videos posteriores vamos a establecer cuáles son las diferencias que pueden existir entre estas criptomonedas y cómo va a ser su regulación de acuerdo al marco al que pertenecen. ¿Cómo ha afectado la entrada de grandes empresas al mundo de las criptomonedas? Bueno, ya se ha conocido que algunas empresas o bancos, entidades bancarias como JP Morgan, BlackRock, Tesla y Mastercard han ingresado al mercado de las criptomonedas. Pero es que además de esto, hay algunas empresas y bancos que ya han hecho mención a que van a permitir que sus servicios empiecen a manejarse a través de las criptomonedas, como es el caso de Tesla, como es el caso de Mastercard y el banco BNY Mellon. Bien, ahora empecemos a analizar un poco a nivel internacional cómo están reguladas las criptomonedas y cuáles son las estrategias de algunos países. En primer lugar, tenemos la modalidad de la prohibición de las emisiones y de las operaciones de este tipo de activos. Esta es una modalidad que han optado, que han asumido algunos países y que claramente es la más restrictiva, ya que esta opción no favorece para nada a la innovación que nos representan las monedas digitales y a la vez puede ser un poco bastante problemático para los países que se apeguen a este tipo de modalidad de regularización, porque esto puede favorecer al uso clandestino de estas monedas digitales. Como por ejemplo puede ser el caso de Corea del Norte. Tenemos otros casos como el caso de India y Nigeria, que hemos visto que la prohibición no ha funcionado para evitar que las personas sigan accediendo a las criptomonedas. Una segunda estrategia se basa en asumir que los criptoactivos son un tipo de activo diferente a todo lo regulado hasta ahora y que la dificultad que existe de encajarlo con la normativa actual hace que sea bastante complicado de regular dentro del país. ¿Qué se ha recomendado en estos casos? Pues que hasta que exista una normativa más a nivel internacional o a nivel regional, pues empiecen a existir pequeñas normativas internas, o sea, normativas de cada país que vayan permitiendo la regularización del uso de las criptomonedas.
¿Cuál ha sido el mayor inconveniente que se ve en esta estrategia? Es que puede ocurrir que al tener regulaciones internas, las regulaciones internacionales o las regularizaciones regionales puedan ir en contra de estas regularizaciones internas y cuando llegue el momento van a tener que compensar cuál es la normativa que debe prevalecer ante las situaciones planteadas. ¿Cuáles son los países que podemos observar que tienen esta estrategia en cuanto a las criptomonedas? Son Francia, Bermudas, Gibraltar, Israel, Malta, México, Rusia o Tailandia. En este caso, pues es lo que les decía, el mayor inconveniente es que vaya a existir un conflicto entre la normativa regional o internacional con la normativa local. Por último, el tercer enfoque está basado en recurrir a aplicar normativa existente o en materia de valores o instrumentos financieros, en tanto que no exista una regulación internacional o europea. ¿Qué quiere decir? Que las normas que ya existen actualmente dentro del país se vayan aplicando a los casos de criptomonedas, como pueden ser las normativas que apliquen para las riquezas obtenidas dentro del país. Estas mismas deberían aplicarse a la moneda digital en cuanto al término de ganancias y pérdidas, mientras no existe una normativa regional o internacional como hemos mencionado anteriormente. ¿Cuáles son los países que podemos ubicar en este tercer enfoque? Pues está Australia, Canadá, Estonia, Alemania, Hong Kong, India, Japón, Suiza, Reino Unido y España. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de las comisiones de valores a nivel global? En primer lugar, es que temen porque surge un alto riesgo al invertir en criptomonedas, ya que ellos determinan que las mismas tienen un alto nivel de complejidad, volatilidad y que hay una falta de transparencia dentro de las mismas, lo cual contraría un poco lo que se está buscando a través de la tecnología de blockchain, como les había dicho en un principio. Apuntaban a un sistema financiero que fuese transparente entre los usuarios que estaban interviniendo en el proceso. En cuanto a la inversión en criptomonedas, consideran que no cuenta con las garantías ni las protecciones que pueden tener otros productos financieros que existen actualmente. Hemos visto que la población no ha sentido ese miedo que están impulsando las comisiones de valores a nivel global, ya que cada vez es mayor el número de personas que están participando en las diversas criptos que existen actualmente. En cuanto a la Unión Europea, se está trabajando en un reglamento que permite regular el mercado de las criptomonedas. Este lleva el nombre de MiCA y básicamente busca definir cuáles son los tipos de activos digitales que existen y también cómo se va a aplicar las empresas y los proveedores que intervienen dentro del mercado de las criptomonedas. Esto, como les he mencionado, no se ha avanzado mucho más y por lo tanto será en un próximo video cuando podamos analizar a mayor profundidad el reglamento que aplicaría en la región europea, que aún no se ha llevado a desarrollar totalmente, aun cuando habían estipulado dentro de sus plazos que ya para esta fecha deberíamos tener un reglamento que regulase un poco el tema de las criptomonedas. Es algo que, como verán, aún no existe, no es algo tangible, pero que analizaremos más adelante. Bien, ahora entremos un poco más en los casos específicos. Por ejemplo, el caso español. En el caso español, actualmente hay dos proyectos de leyes que se están presentando en cuanto a las criptomonedas. En un primer lugar está el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, y en un segundo lugar el anteproyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. En el caso de la Ley de Medidas Preventivas y la lucha contra el fraude fiscal se ha avanzado un poco más que en el segundo anteproyecto de ley y hacen dos agrupaciones muy específicas. En un primer lugar, persigue a las empresas dedicadas a la compra y venta de criptomonedas y a la custodia de las clases privadas que informen a la administración de sus saldos y transferencias que se produzcan. Es decir, básicamente las empresas que estén relacionadas, tanto las que intervienen en la compra y venta de estos criptoactivos como los que se estén beneficiando o estén custodiando los mismos, van a tener que hacer una declaración ante Hacienda. En estos momentos no poseemos cada cuánto tendrá que hacer esta declaración. Normalmente suele ser una declaración que deberían hacer mensualmente o cuando ellos lo solicitasen. En un segundo lugar, tenemos que a cualquier persona que quiera participar en el mercado de las criptomonedas va a tener que incluirlo en el modelo 720 de Hacienda, en el que se declaran las operaciones en el extranjero. Esto quiere decir que cualquier criptomoneda que esté depositada en empresas de compra-venta o custodia de criptoactivos fuera del territorio nacional, vamos a tener que declararlo dentro del modelo 720 que presentamos ante Hacienda. No va a importar
si tú eres una gran empresa o un gran empresario o eres una persona que está invirtiendo con poco dinero dentro del mercado de las criptomonedas, tú deberías colocar tus ganancias dentro de esta declaración. ¿Qué sucede? Los umbrales para declarar criptomonedas van a ser similares al caso de las transferencias, en el cual en ningún caso puede ser superior a los 10.000 euros, o sea, tendrás que declararlo siempre que sea superior a 10.000 euros, y en el caso de que hagas ingresos en efectivo por 3.000 euros. En el caso de los bienes y las cuentas en el extranjero, deben informarse si tienen un importe igual o superior a los 50.000 euros. Entonces ya saben que tienen que tener esto presente. Actualmente ya funciona así. Cuando uno hace una transferencia mayor de ese importe o un ingreso en efectivo mayor a los 3.000 euros, tú tienes que hacer una declaración por lo que estás realizando, igual que si tienes activos en el extranjero superiores o igual a 50. Actualmente estos, como les había mencionado en un principio, son anteproyectos de leyes, aún no están aplicando, pero sí es cierto que Hacienda exige que se declaren tanto las ganancias como las pérdidas en las declaraciones de impuestos anuales. Entonces esto sí deberíamos comenzar a hacerlo, porque aun cuando no existe un proyecto de ley que ya se haya convertido en una ley firme o vigente, sí existe la ley de impuestos y con base a ellas que Hacienda nos exige que declaremos nuestras ganancias y nuestras pérdidas. Luego tenemos otros casos en Europa, como puede ser el caso de Francia, donde ya existen regulaciones internas en el caso de criptomonedas. En países como Alemania no existe regulación interna, pero sí se ha permitido en el sector financiero comprar y vender monedas virtuales. No han tenido mayores inconvenientes, aun cuando entienden que en determinado momento se va a tener que regularizar de alguna forma este intercambio de dinero. En el caso de Reino Unido se intenta definir una regulación referente específicamente a un tipo de criptomonedas específico que son las stablecoins. Ellos no han hecho mención a otros tipos de criptomonedas, sino únicamente a esta en específico, que como podrán observar y verán en otros videos de una cuenta que les recomendaré al final de este video, son monedas que básicamente van a fluctuar y van a representar un euro o un dólar constantemente, o sea, van a ser similares a una divisa existente. En el caso latinoamericano, algunos países ya comienzan a evaluar la regulación de las criptos. Empecemos con el caso de Colombia. En el caso de Colombia se han presentado diversos proyectos para regular las criptomonedas. Estos no han avanzado muchísimo, pero el Banco de la República y la Superintendencia Financiera han determinado que las criptomonedas no constituyen una moneda de curso legal y por lo tanto se pueden reprimir aquellas actuaciones que se realicen con las mismas. Entonces, si estás en Colombia, pues ten esto muy presente, porque te pudiesen llegar a penalizar debido a que no lo consideran una moneda de curso legal. En el caso de Chile, no existen regulaciones específicas para estos activos ni para sus emisores o intermediarios, excepto para su tributación. Funciona un poco como les había mencionado en el caso de España. Sí tienes que declarar las ganancias y las pérdidas que puedas obtener y las compras y las ventas de las mismas. Pero esto está basado en la regulación existente, no es que hay una normativa específica para los criptoactivos. Bien, en el caso de México, ellos ya han enmarcado a las criptomonedas como un activo virtual específicamente, pero no importa que estén enmarcadas como un activo virtual, las empresas tecnológicas financieras no van a poder, o las instituciones no van a poder acudir o comprar cualquier tipo de activo virtual, sino que van a tener que tener la autorización del Banco de México para poder hacer la compra de estos activos. En el caso de Perú es bastante interesante porque no existen regulaciones específicas en cuanto a las criptomonedas, pero sí han regulado las publicidades que se hacen al respecto de estas criptos dentro del país. Pero seguiremos investigando si avanzan en la normativa interna que va a aplicar a los criptoactivos, como hemos dicho anteriormente. En el caso de Brasil, es uno de los países con más inversores en criptomonedas y pese a ello aún no cuentan con una regulación en materia de criptomonedas. No obstante, sí existe una instrucción normativa que obliga a tanto los inversores como a las exchanges a informar a Hacienda con carácter mensual sobre determinadas operaciones que se realicen con criptomonedas. En el caso de Uruguay, igualmente no existe aún ningún tipo de regulación en ningún área en específico y no se han hecho mención
a la compra y venta de activos, sí tendrían que declararlas oficialmente en las declaraciones anuales que debemos hacer ante Hacienda. En el caso de Venezuela es bastante particular. Actualmente existe una moneda oficial que es del país, que se denomina el petro, y mediante esta moneda tú puedes pagar tanto las tasas internas del país, impuestos, contribuciones y servicios públicos nacionales. De hecho, en ciertos momentos el gobierno ha realizado algún tipo de ayuda social y la ha realizado mediante esta criptomoneda. Esta criptomoneda está vinculada al precio del petróleo y es cierto que únicamente ha servido para el funcionamiento interno del país, no hay mayor extensión de la moneda a nivel internacional. Y bueno, sí existe actualmente un decreto que está en vigor y es sobre el sistema integral de criptoactivos. Si les gustaría conocer más sobre cómo funciona este sistema de criptoactivos que está regulándose en Venezuela, pues lo podemos hacer en un próximo video. No obstante, en cuanto a criptos utilizadas a nivel internacional y que no tienen un tipo de participación alguna por parte del gobierno, no se encuentran reguladas las criptos dentro de Venezuela. Bien, ya casi llegando al final, tenemos que hay varios países que ya han mencionado y han evolucionado en cuanto al proceso de crear una moneda virtual que se asemeja a las criptomonedas, pero que va a pertenecer al país. Básicamente es tener una divisa de las ya existentes, pero ahora de forma virtual. Entendamos que este no era el objetivo de cuando se crearon las criptomonedas en un principio, ya que lo principal era que no hubiese intervención de ningún organismo público, ni del Estado, ni de ningún banco central de ningún país. Entonces, esto va a ser bastante interesante cómo se va a adaptar estas regulaciones a las regulaciones que quieren aplicar a las monedas digitales que ya están siendo propuestas por algunas tecnologías. China ya está probando el e-yuan, que es prácticamente la moneda del yuan de forma electrónica, y esto lo está haciendo en alianza con la empresa más grande de China, que son Alibaba y Tencent. Luego tenemos Reino Unido. Reino Unido ha propuesto en varias ocasiones que se cree una moneda, una divisa virtual que reemplace al dólar y sirva como divisa internacional para las transacciones que deban realizarse entre distintos países. Luego tenemos a Francia, que hace mención a también la creación de una divisa virtual, en este caso se refiere al euro virtual, y buscaría mantener o garantizar las transacciones entre la Unión Europea u otros países, siempre que sea mediante la moneda del euro a través del sistema digital. Luego tenemos en el caso de Rusia. Rusia ya está avanzando en cuanto a la moneda del rublo digital, que es la moneda rusa, básicamente llevarlo al entorno digital. Como les he dicho, muchos de estos países están buscando que su moneda básicamente se digitalice. Luego tenemos el caso de Suecia, que ya inició un testeo con el iKrona. En el caso de Japón es bastante interesante porque están utilizando la tarjeta de transporte para hacer pagos digitales. Ellos sí no están creando una nueva divisa, sino que únicamente van a utilizar una tarjeta de la cual ya disponen para poder hacer diversos pagos a través de la misma. Luego está el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos tenemos que Accenture presentó un proyecto para llevar a cabo un proyecto de dólar digital, o sea, digitalizar la moneda del dólar, pero no son los únicos que están trabajando y presentando avances sobre esto, ya que el Banco Central también ha presentado la posibilidad de crear la moneda digital. En el caso de Brasil, el gobierno ha anunciado que su plataforma Pix, que es una plataforma de pagos inmediatos, podría evolucionar y convertirse en la criptomoneda que utilizaría el país. Y por último tenemos un caso que es el caso de Argentina, que también el Banco Central de Argentina ha presentado la posibilidad de crear el peso digital. Esto aún no ha avanzado muchísimo más, no están en circulación estas monedas, pero veremos cómo va a ir avanzando, porque es bastante gracioso como el enemigo que parecía ser las criptomonedas para los gobiernos, ahora parecía ser un aliado cuando lo llevan a su ámbito interno, que es el de crear una moneda digital. Pero no es lo que estaba buscando el cliente cuando acude a comprar una criptomoneda. Lo que quería era que no hubiese intervención de ningún organismo, y esto no es lo que nos estaría garantizando la creación de una moneda digital de un país o una región. Bien, ya por último analicemos un poco cuáles son los retos que se plantean y que deben tener presente tanto las naciones como los organismos regionales e internacionales al momento de buscar
legalizar o regularizar las criptomonedas o las monedas digitales o los criptoactivos? En primer lugar, determinar qué son. ¿Son un producto financiero, es una mercancía o es una divisa de propiedad? Eso es lo primero que tenemos que determinar. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos que ver qué derechos y qué obligaciones van asociadas a lo mismo. Y no para todo, o sea, dependiendo de la figura que se les otorgue, van a tener algunos derechos y obligaciones. Entre los primeros que debemos analizar son la obligación de la información y la transparencia del vendedor o el emisor. En segundo lugar, los derechos de los consumidores. Se puede desistir o dar resolución contractual al caso de las criptomonedas. En el tercer lugar, ¿cuál va a ser el régimen tributario? ¿Cuáles son de las divisas y de sus operaciones? Y en el cuarto, ¿cuáles van a ser los entes de supervisión y control? Esto es bastante interesante porque rompe con los esquemas de lo que, como les mencionaba en varias ocasiones, estaban buscando estos criptoactivos al momento de su creación, ya que no querían que hubiese un control, que hubiese una intervención, que hubiesen impuestos sobre los mismos. Entonces veremos cómo va avanzando un poco la sociedad, cómo los países van desarrollando sus monedas internas y cómo van asumiendo el hecho de que el Bitcoin, Ethereum, todas las criptomonedas que existen actualmente van siendo parte del día a día, que cada vez más ciudadanos confían en esto y hacen más uso de su dinero porque entienden que a pesar de que puede ser algo muy volátil, que puede ser algo complicado, no hay una intervención, no va a crearse una inflación por esto, no hay un organismo que pueda hacer uso de sus poderes internos para poder crear más dinero. Es una tecnología que ya existe, que puede ser finita o infinita, pero que ya te presentan cómo va a ser y no se va a poder salir de estos estándares. Yo creo que las criptos han llegado para quedarse y tenemos que ver cómo los países empiezan a lidiar con la creación y existencia de los mismos, porque siento que cada vez van a haber más proyectos a nivel internacional y que las personas cada vez van a confiar un poco más en ello. Si quieres conocer cómo funciona el Bitcoin o te interesa, en el canal del Economista Migrante, que te voy a dejar el link en la parte inferior de este video, vas a poder conocer qué es, cómo funciona, a dónde puedo recurrir y por qué tanta gente está empezando a confiar en ello. Así que yo te voy a dar la parte legal, pero si tú quieres conocer un poco más y tienes interés en invertir en estas áreas, pues tienes que acudir a esta cuenta, no te lo puedes perder. Y bueno, espero que el video de hoy les haya gustado muchísimo, espero que les haya quedado claros algunos conceptos. En verdad es un tema en el cual quiero entrar un poco más a desarrollo, que quiero que vayamos conociendo un poco más. También es un tema que legalmente no está muy regulado porque se ha puesto en auge en los últimos años y que bueno, si les interesa me encantaría que lo colocaran aquí, si quieren conocer cómo se regula específicamente alguna de las criptos, si ya hay algunas regulaciones internas, cuál es la tecnología y cuáles son los reglamentos internos que siguen estas tecnologías, pues informen, dejen sus comentarios aquí abajo. Muchas gracias por todo el apoyo que le han dado al canal y bueno, si eres nuevo o no lo has hecho aún, no olvides suscribirte, comentar, darle like y compartirlo, porque al final del día de esto se trata, que todos nos enteremos y que bueno, que luego no seamos el que nos quedamos por fuera. Muchas gracias por todo y bueno, hasta la próxima.